Mi presencia es esencialmente para hablar un poco de la experiencia de este grupo. Resulta que hace algunos años están todavía aquí varios de los fundadores, ¿no? Jóvenes estudiantes de historia, con mucho entusiasmo se animaron a formar un grupo de estudio, soñaban con hacer publicaciones, soñaban con hacer actividades, un montón de locuras pues, que es propia de la juventud. Yo recuerdo que estábamos una vez sentados en el campo de Marte, ¿no? Hablando de las cosas que podíamos hacer, y me contagiaba su entusiasmo, ¿no? Y ahora que lo veo, ya pasó, y estoy viendo que salta un número 5 de revista, es increíble, ¿no? Un grupo tan dinámico, con tanta energía, además que han ido integrándose nuevos, algunos ya han terminado de estudiar, ¿no es cierto? Y hay nueva sangre, ¿no? Nuevos jóvenes y que están siguiendo esa misma línea, ¿no? De apostar por lo que debe ser la vida del estudiante en serio, la vida académica, no hay otro, ¿no? Ellos lo están haciendo realidad, ¿no? Y además terminan involucrando a profesores, a personas incluso de otras universidades, de diversas tendencias, ¿no? Cuando uno ve acá las personas que escriben, ¿no? Y de repente no todos van de la mano, ¿no? Pero bueno, si tienen algo que decir, están bienvenidos a la revista. Eso me da gusto porque es un grupo que incluso en algunos momentos lo han visto con malos ojos y sin embargo dan una muestra de apertura democrática, ¿no? También de temas diversos, multidisciplinarios, ¿no? Y en este caso este número dedicado a la Amazonía. No todos los artículos, ¿no? Porque es difícil encontrar gente que esté escribiendo todos al mismo tiempo sobre este tema, pero hay varios artículos, ¿no es cierto? De Reagan, de Gonzalo, uno sobre los Mancidenga también, de Augusto Mosquera, y sobre Kazán, ¿no? Que es tan querido por todos nosotros. Bueno, sobre eso les quiero decir alguna cosa. Resulta que el tema de la Amazonía, para no decirlo siempre que ha sido descuidado por los historiadores, todo eso que ya todo el mundo sabe, sin embargo, en los últimos años ya hay más estudios. Es cierto, más que nada antropológicos, ¿no? Los arqueológicos también están desarrollándose, pero creo que para los historiadores hay una beta enorme, ¿no? Que tiene varias dificultades. En primer lugar, es una historia de una región muy sensible. Como pasa en muchos lugares del Perú, ¿no? Si tú no eres de ahí, te animas a trabajar esos temas, hay complicaciones, ¿no? Porque siempre, y por la historia que he vivido, te van a ver como foráneo, ¿no? Entonces, primero el ejercicio de poder relacionarse, ¿no? Con esta región de una manera apropiada, de una manera adecuada, de poder intercambiar. Tú no eres el que sabe más que ellos, ¿no es cierto? Pero también sabes algo, ¿no? Y al mismo tiempo ellos conocen mejor que nadie su realidad, pero tú también puedes tener alguna experiencia de otro tipo que te puede ayudar a dialogar y a comprenderlo mejor. Y a veces también es bueno que alguien de fuera les haga ver cosas que uno mismo a veces no ve. Pero esas cosas son muy delicadas de trabajar. Yo lo he vivido en carne propia, lo estoy viviendo en carne propia. Por otro lado, este aspecto de la multidisciplinariedad. O sea, no hay manera de enfrentar una historia amazónica solamente con las herramientas del historiador, las herramientas, digamos, típicas, ¿no? Porque ahora sabemos que podemos entrar a muchas otras posibilidades, pero más que nunca, con mayor urgencia, al afrontar este tipo de temas. ¿Qué cosa vas a encontrar en la Amazonía? Hay de todo. Tienes la historia urbana, hay la historia de los grandes centros urbanos, que es una historia a veces que no solamente está relacionada con el país, sino incluso con fuera, ¿no? Con Brasil, por ejemplo, que ha estado más relacionada con Brasil que con el Perú, con el resto del Perú. Antes de la carretera Pucallpa-Lima, y de ahí Pucallpa y Iquitos, ¿no? Había más relación con Brasil con Europa, ¿no? A través del río y por el Atlántico, más relación que con Lima. Y eso tú lo encuentras ahí en Iquitos. Están, por ejemplo, los descendientes de los caucheros. Son un mundo aparte ellos, ¿eh? Y se sienten muy Iquitos, muy de la Amazonía,
pero ellos tienen su identidad de descendientes de caucheros, y varios de ellos no tienen vergüenza. Al contrario, tienen sus locales, sus centros culturales y al mismo tiempo turísticos, gastronómicos, etc., donde ellos resaltan esa herencia. Y ellos resaltan un aspecto de los caucheros, ¿no? Que ellos han defendido el territorio nacional. Bueno, es su perspectiva, obviamente, pero están ellos ahí, no los puedes obviar. Y es más, yo he percibido recientemente en estas experiencias que incluso ellos se sienten marginados, ¿no? De que algunos decían toda la historia es historia indígena, étnica, ¿no? Y nosotros, miren, las ironías de la historia, resulta que los caucheros terminan siendo los que se sienten marginales o marginados. Pero encuentras eso, la misma historia de la ciudad. Y por otro lado, también, por supuesto, la historia de los grupos étnicos, ¿no? En donde ahí sí, ni hablar, tienes que entrar al mundo de la antropología. Y vas encontrando que cada grupo étnico es una nación, que tuvo su propia historia, sus propias tragedias, su propia cosmovisión. Muchos elementos evidentemente son panamazónicos, pero en cada sitio tiene sus particularidades, tiene sus nombres propios, etc. Entonces es una historia que es inmensa la que hay que hacer ahí, porque son bastantes naciones, que le podemos llamar así. Los jesuitas le decían naciones. Claro, de repente el concepto de nación no era el que usamos hoy, pero ya estaba ahí en GM, ¿no? Porque ellos le decían naciones, y a la larga entiendo que es lo que entendemos por nación nosotros. Eran grupos humanos diferenciados con su lengua, sus dioses, y en cada región, ¿no? Digamos, del río, como los jesuitas lo entendían, le llamaban naciones, siempre anticipándose, ¿no? a lo que se ha dicho después. Bueno, naciones podemos decir. En ellos, evidentemente, la historia es esencialmente una historia oral, y es una historia que tiene que ver con el mito, con el relato tradicional que se ha desarrollado a lo largo del tiempo. Conversaba, por ejemplo, con Santiago Yahuarcani. Seguramente ustedes conocen a su hijo Rembert, ¿no? Que es un artista muy importante. Santiago también es un artista importante, pero Rembert es ahora más conocido. Bueno, entonces Santiago Yahuarcani tiene su casa, ¿no? Con los materiales tradicionales de la Amazonía, en una pequeña comunidad, ¿no? Un pueblito rodeado de verde. Entonces tú llegas a su casa y él, ¿cómo expresa su historia? Él pinta. Y él pintaba antes del éxito que ha tenido la familia de Yahuarcani en el mercado, aunque Santiago todavía no es tan conocido como Rembert, ¿no? Pero él siempre se ha expresado pintando. Y él cuenta pues que eso ha sido, digamos, algo usual de su vida. Pero ¿qué cosa pinta Santiago Yahuarcani? Pinta los mitos que escuchó su abuela. Entonces, como ha habido también movimientos de los grupos étnicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, él viene de clanes que estuvieron en la zona del Caquetá, el Putumayo, donde hubo movimientos en tiempo del Cauchero y después por la guerra, ¿no? Y por también el cambio territorial. Entonces están los Bora, están los Huitoto, y cuando uno lo escucha hablar a él habla de las mezclas que ha habido, ¿no? Que su padre venía de un grupo étnico, su madre venía de otro, que a través de su abuela recibe una serie de mitos, de tradiciones, y ahora él, que es un Huitoto Aimé, Garza, en una zona de la selva, está aislado, por ejemplo, y alrededor son Bora y son de otros grupos, ¿no? Entonces él está aislado con su familia y ha tenido que ir hasta Colombia, gracias al arte, a encontrar a los otros Huitoto, ¿no? Que son de otros clanes, y cuando hablan se dan cuenta que tienen los mismos personajes míticos, y han terminado pintando un mural, ¿no? Ellos, los peruanos, digamos, a los colombianos les han dejado un mural, y los de allá se han sentido felices porque es su propia identidad. Dicen que les faltaba un artista a ellos, un artista Huitoto, en el Perú estaba, ¿no? Y lo que él ha pintado es lo que ellos mismos sienten y conocen de su historia. Y todo el relato, la memoria está desarrollada de una manera extraordinaria, como Casandro, ¿no? Acá, para el caso de Yánica. Con Santiago Yahuarcani se pasan las horas de la noche, ya evidentemente te quiere decir, pero no te quiere decir, para época. Estás escuchando, pero ¿qué haces? No hay luz. Sigues grabando, sigues tomando fotos,
y está con la linterna, ¿no? Ahora para el irse va a ser problema, pero no hay cuando pare, o sea, no hay nada que le preguntes que él no lo cuente a través de un mito, y es uno tras otro, uno tras otro. Llega un momento que entra en éxtasis, y todo lo que le preguntes, y se nota cuando alguien no está inventando al momento, se nota cuando algo es ancestral, y todo lo tiene en la memoria. Bueno, ahora él por supuesto sí sabe de escribir, pero escribe, no se dedica a escribirlos. Yo le digo a mí, ¿por qué no las? Claro, es que no es escritor, ¿no? Algunas cosas las está anotando, pero esencialmente es memoria. Y está el tema del caucho presente de una manera vívida como si hubiera sido ella. Y entonces después, ya que viene lo interesante, comienza a sacar las telas, ¿no? Aunque no le compras, ¿no? Cuando ve que tú las has escuchado con interés y ve que de repente no vas a poder comprar las grandes telas, igual le comparte. Saca las telas y te va explicando cada mito, cada historia que está ahí. Y te habla de un montón de héroes que combatieron con los caucheros, que fueron quemados vivos, matados, que no están pues en la historia oficial que conocemos. Y él recuerda todos los nombres. Obviamente, muchos de esos nombres pueden ser ya nombres míticos, ¿no? A través del tiempo se han ido construyendo esos personajes. Lo que interesa es que hubo gente que se comportó así. Tal vez el nombre no es el preciso, sabemos cómo es el tema del mito, pero ese es el recuerdo de estos pueblos. Una máscara tallada en la pared, en madera. Uno piensa que es un adorno, ¿no? De esos típicos que venden en los sitios turísticos, ¿no? Pero de mejor calidad, porque él es un artista bastante capaz, ¿no? Y uno mira la máscara y dice, ¿quién es ese personaje? Ah, ese es un guerrero que se enfrentó a los del caucho. Y por eso tiene manchas de negro. ¿Por qué? Lo quemaron vivo. Y el sapo que está tallado, ese era el espíritu donde él lo tenía poder. Entonces saca la máscara y te comienza a contar toda la historia que hay detrás de eso. Entonces, las herramientas que uno tiene, digamos, metodológicas, ¿no? Teóricas, ¿no? Por ejemplo, en nuestra especialidad, allá comienzan a ser cuestionadas y nos obligan a replantear las cosas, a ser creativos. Pasa bastante similar con el caso de Enrique Casano, que es igual, ¿no? Él empieza a hablar de no hay cuando cabes. Y todo lo recuerda. Todas también esa expresión, absolutamente todo lo recuerda. ¿Qué sabíamos nosotros de Juan Santos Atahualpa? Lo poco que hay en la historiografía oficial desde el mundo occidental, ¿no? Y resulta que se descubre que Juan Santos Atahualpa tenía un montón de guerreros y que se sabe los nombres de varias decenas de ellos. Claro, no es el guerrero tradicional, ¿no? Porque estos son unos transformers, ¿no? Este es uno es Paujil, el otro es Otorongo, el otro es el lagarto, hay uno que es orquídea, ¿no es cierto? Y es un guerrero, ¿no? Hay distintos seres, ¿no? Transformaciones. Entonces esa historia termina siendo tan rica, tan viva, tan interesante, pero es una historia muy diferente a la que nosotros estamos acostumbrados. Es la historia según ellos, en donde resulta que Juan Santos Atahualpa tenía un hijo que es Josecito, y resulta que ellos se acuerdan de las últimas palabras de Juan Santos Atahualpa, se acuerdan de los discursos de Josecito, se acuerdan absolutamente de todo, y te construye el árbol genealógico de la familia, y uno se queda pasmado de eso, ¿no? De esa capacidad de memoria, obviamente que es una construcción cultural, pero que es la verdad de ellos, que nosotros debemos respetar. Así entonces, imagínense si pudiéramos ir encontrando en cada una de esas naciones, Santiago Yahualcani, por ejemplo, en los Umitoto, Enrique Casanto, entre los Ayánica, en cada nación hay gente que tiene todo ese repositorio de la memoria de su pueblo. Y los historiadores debemos ir a buscarlos. Debemos ir a buscarlos porque hay un material enorme y sobre todo que cuando tú conversas con ellos se da una relación muy bonita porque tú estás aprendiendo su historia y al mismo tiempo, como tú tienes alguna formación, también le vas conversando y ayudando a entender ese proceso desde la mirada de alguien de afuera que algo de historia conoce. Y el diálogo se enriquece, pero tienen que tener esa experiencia. Hay además historia religiosa, ¿no? Toda la época de los jesuitas,
la penetración brasileña, hay también cómo el Estado intenta, ¿no?, aproximarse a la Amazonía, ¿no?, las primeras flotillas fluviales, ¿no?, para el río Amazonas, todo ese esfuerzo, el tema del caucho y la historia más reciente que tenemos también que trabajar, todo este proceso por el cual, sobre todo con las carreteras, sobre todo con el petróleo, la integración en lo que es comunicaciones se ha logrado con la Amazonía, al menos con los grandes centros urbanos y con las grandes cuencas, pero eso también ha traído un problema, ¿no? La integración ha tenido un costo terrible. La carretera de penetración permite la migración de gente de la sierra, que en la sierra tiene su propia manera de relacionarse con el medio ambiente, pero si están migrando es porque tienen grandes necesidades, ¿eh? Y a la selva, tú sabes que hay ahí enfermedades también peligrosas para el migrante que se va a meter a las zonas de bosque, pero están jugándose ese riesgo porque hay necesidad. Pero entonces cuando van allá, por la misma necesidad, no se calcula el daño que uno puede hacer a este nuevo lugar. Entonces las carreteras que tanto nosotros, varios gobernantes celebran, ¿no?, sí, pues integran, comunican, a veces favorecen más a Brasil, ¿no?, para que llegue al Pacífico, pero está también trayendo problemas. La deforestación, ¿no?, en los sembríos de coca para el narcotráfico y todos los otros, el problema de la minería ilegal, ¿no? Entonces los procesos destructivos, depredatorios del medio ambiente se están haciendo cada vez más terribles, al mismo tiempo que la Amazonía se integra al resto del país. Es un tema que también se puede historiar. Las fuentes van a ser más complicadas, ¿no?, pero cómo se está dando este proceso en cada zona, creo que es también un aspecto que el historiador debe trabajar, porque no sabemos qué va a quedar de la Amazonía cuando esté totalmente integrada. Realmente lo que tú ves allá es dramático, ¿no? Somos seres humanos y nos vamos por todos lados, conquistamos el mundo, pero donde vamos destruimos realmente. Y lo que está pasando en la Amazonía es realmente catastrófico. Pero al mismo tiempo se puede ver cómo ellos terminan relacionándose con los foráneos, como ellos en algunas zonas, por ejemplo, ahora están tratando de defender sus recursos, su ambiente, y otros grupos más bien están adaptándose a ese sistema de depredación. Es como decir, tú no entras acá depredo yo. Entonces yo destruyo mi bosque, porque mi bosque, bueno, no te dejo entrar a ti que eres serrano costeño, o que eres de fuera. O sea, están pasando todo ese tipo de cosas. No todos son santos, ¿no? Hay grupos étnicos en donde su vida es defender su medio ambiente, y hay otros sitios en donde más bien se han contaminado, ¿no?, con estas prácticas depredatorias, y lo que está pasando es eso: dirigentes comunales que por lo bajo hacen negocio con las grandes empresas destructoras. Eso está ocurriendo, también es historia. Y por supuesto el tema de la violencia en la época de los 80 y de los 90, en donde quizás lo más dramático se ha dado en el caso de los Ashánica, ¿no?, que hay un informe amplio en el tema de la Comisión de la Verdad. Enrique Casanto también ha reconstruido, ¿no?, varias cosas de esas a través de sus pinturas. O sea, tenemos material inmenso, pero recuerden, no se puede trabajar solamente desde los enfoques que nosotros tenemos como historiadores, que nos funcionan muy bien aquí. Y además tampoco se puede trabajar solo, tiene que ser en equipos multidisciplinarios. He tenido la oportunidad de trabajar en este tema del proyecto del Museo Nacional Amazónico. Si me ven un poco cansado es porque varios días amanecían, ¿no? Justo hoy lo terminamos. Para mí es una doble celebración la revista, que además está interesada en el tema amazónico y el tema del guión del museo, que lo entregamos mañana. O sea, hoy tengo mi última amanecida. Pero eso me ha permitido ver, estas cosas que estoy contando son producto de eso, ver por ejemplo el trabajo en equipo. Para desarrollar el guión del museo ha trabajado una bióloga, dos arquitectas, un arqueólogo, una historia del arte y un historiador del arte, que es mi caso. Entonces ese equipo ha trabajado y
Y el tema es, a pesar de que es un equipo de varias personas, el tema es gigantesco de todas maneras, y nos ha costado mucho esfuerzo, pero ha sido pues una experiencia bastante gratificante. El trabajo en equipo, que siempre les cuento, ¿no?, que es el futuro, el trabajo multidisciplinario, y ahí te vas dando cuenta de que todos tenemos que aprender uno del otro. ¿Te das cuenta? En el equipo la mejor persona es Marquino, por cierto. ¿Te das cuenta las carencias que tenemos, ¿no?, cada uno de nosotros, en la diversidad de temas que uno tiene que afrontar como historiador? Entonces, ustedes, me dijo a los jóvenes historiadores, por favor, no lean solo historia. Ustedes tienen que entrar a todos los temas, todas las especialidades en realidad, ¿no? Ahí ves, por ejemplo, cuando estamos discutiendo, ¿no?, y pasan cosas anecdóticas porque hay gente que, siendo profesional de alto nivel, hace preguntas inocentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, sobre los animales amazónicos, ¿no?, profesionales, alguien de repente no distingue un animal del otro, ¿no? O sea, no tiene ni idea de qué está pasando ahí, ¿no?, o la parte geográfica, de historia, ¿no? Entonces, ahí se ven las carencias, pero en equipo uno se apoya y uno puede aprender. Entonces, ustedes prepárense para trabajar. El futuro es los equipos multidisciplinarios, y ustedes tendrán que dejar bien a la historia y a San Marcos, por supuesto. Bueno, la revista entonces tiene este enfoque, no todos, pero sí varios de los trabajos dedicados al amazónico, ¿no? Están los Masiguencas, están los Pocama, están los Ashánica. Y bueno, en mi trabajito de los queros solo menciono brevemente que están en los queros del periodo virreinal. Los queros que tienen imágenes son del virreinato. Cuando hagan sus libros ustedes para el colegio, no me pongan un quero con dibujos en la época incaica, porque esos no son de esa época, a menos que lo pongas como ilustración, porque esos queros virreinales usaron los descendientes de los incas para afirmar su identidad, ¿no?, adaptándose al dibujo, a la pintura que había tenido los españoles, a ese tipo de pintura, digo, por supuesto que acá también había pintura, pero en el caso inca, en los queros, en realidad era tallado en madera y pura geometría, y alguna cosa, figura muy esquemática. Con la colonia es que aparece el quero con imágenes, con pintura, etcétera, etcétera. Y en esos queros virreinales, no en los queros inca, Tahuantinsuyo, porque ahí no hay figuras, en los queros virreinales se ve las batallas, ¿no?, de los incas con los antis, o chunchos como llaman. Antes hablábamos bastante de eso. Y él, buscando los chunchos en la selva, terminó encontrando los chinos. Ese tema, por ejemplo, de cómo los descendientes de los incas, los curacas, que usan los queros en sus rituales, los españoles pensarían que eran vasos, pues, ¿no?, comunes y corrientes, y con adornos, con figuras, pero para ellos eran símbolos fundamentales de lo andino, ¿no?, el brindis. Si somos amigos, brindamos. Eso lo estudió Camus, ¿no? Si somos amigos, brindamos, y se sella con eso, ¿no?, con el de tomar juntos. Pero ahí están los símbolos de la identidad. Y en este caso, algo que ellos recuerdan, estos curacas y estos descendientes de incas están sometidos, y sin embargo ellos están orgullosos de su pasado inca, ¿no? ¿Y cómo se acuerdan de las hazañas que los incas habían metido ahí a la floresta, ¿no?, a enfrentar a estos antes o chunchos que andaban calatos y pintados? Y eso que tú ves en el quero, lo ves en Garcilaso, exactamente igual, porque claro, Garcilaso representa a eso, ¿no?, a los que tienen esa memoria de las viejas hazañas, ¿no es cierto?, de los incas. Está en el texto y está en los queros. Nos ayuda a mirar a los dos. Y eso hasta ahora permanece. No sé si ustedes han visto este impresionante video que se ha hecho para hacer propaganda en Perú, que se llama Perú Imperio y Tesoros Escondidos, en donde hay un momento en que los incas entran a la selva, ¿no? Dicen, ¿no?, en los bosques nubosos, ¿no?, están entrando a Cuela, ¿no?, ellos todos impresionados de esa arquitectura, rumbo a la selva allá, ¿no?, a una tierra que también era exótica para los incas. Miren, la misma figura se sigue repitiendo desde la época de los incas entrando a la Amazonía. Ahora, es curioso, sabemos que no se logra un dominio total, absoluto, hay varios estudios sobre eso, pero sí se establece una relación.
Y resulta, cada vez que uno va a estos grupos étnicos, incluso en Iquitos, que está pues bien lejos de la zona de contacto con los incas, y en los alrededores de esa zona de Loreto, bien arriba, hay recuerdos de los incas. Pero no el recuerdo del libro, obviamente, porque toda esta gente en su mayor parte ya ha ido al colegio. Son los mitos del inca que llegó hasta tal zona, hasta tal río y después se fue, y que les dejó tal cosa y que intercambiaron. Es increíble cómo el tema de los incas llegó tan lejos. Y hay un montón de palabras quechuas casi hasta la frontera con Brasil. Ahora, esa parte sí no nos emocionemos tampoco tanto, ¿eh? Porque revisando todo esto uno se da cuenta que los jesuitas, por ejemplo, usaban el unacim, el quechua, como una lengua, digamos, comían tantas naciones y tantas lenguas, los jesuitas lo estudiaban todo. Pero obviamente el dominio de esas lenguas no se podía dar pronto. Era un proceso, un trabajo lingüístico increíble que con la expulsión se destruyó. Se vino abajo todo ese esfuerzo que habían hecho los jesuitas y fueron después unos clérigos que no tenían la cultura ni el interés de ellos. Entonces, todo eso lo estaban trabajando, ¿no? Toda la parte lingüística de la Amazonía, de las internaciones. Pero como evidentemente ese proceso era tan lento y complicado, mientras tanto ellos, en los sitios que se podía usar en el quechua, lo difundían para que sea una especie de lengua también panamazónica. Es increíble. Entonces quizás eso puede explicar por qué hay palabras quechuas tan adentro, ¿no? Bueno, ese es un tema nuevo, ¿no? ¿Por qué hay tantas palabras quechuas, nombres quechuas, y tantos personajes incas bien adentro de la Amazonía? ¿Es por los jesuitas o también por los incas? Esa es una tesis. Es una tesis enorme. Entonces, miren, ¿cuántos temas salen para el historiador? Es inagotable. Es inagotable y lo más rico es que vas a trabajar en diálogo con otras especialidades. Bueno, entonces para terminar, mi felicitación al grupo Analicemos. Ellos sí me ponen ahí como asesor, pero ya saben, en realidad todo el mérito es de ellos, porque la única asesoría que yo les doy es de vez en cuando escucharles, ¿no? Y aconsejarles alguna cosa por el tiempo tan limitado que yo tengo, ¿no? En realidad es mérito de ellos, ¿no? Entonces no me voy a echar flores yo mismo. Es su trabajo, es su esfuerzo. Quizás al último una miradita, un consejo mínimo, pero en realidad es trabajo de ellos. Más bien ellos son bien generosos de ponerme mi nombre como el asesor, ¿no? Pero en realidad es el trabajo del grupo Analicemos, cosa que me da mucha alegría, que sean además, todos son mis alumnos y son mis amigos además. Bueno, sigan adelante muchachos, y cada vez la revista está saliendo mejor, ¿no es cierto? Sí, cada vez mejor. Ya se nota que el grupo está madurando, y bueno, a los que ya terminaron espero que no se alejen y sigan aconsejando, acompañando a sus compañeros que todavía están estudiando. Y bueno, y a los que han venido, felicidades y felicitaciones, gracias por venir, y compren la revista, apoyen a los muchachos. No se olviden de que estos chicos son tan románticos, son tan quijotes, que se prestan plata, hacen actividades para hacer la revista. O sea, no ganan plata. Todavía están en esa etapa de jóvenes de darse de esa manera. Obviamente, conforme pasan los años, van a volverse un poquito más duros. Pero, ojo, están demostrando que sean generosos como personas. Porque les gusta compartir, les gusta que otros también conozcan entre todo este esfuerzo. Y eso lo van a tener siempre. De repente ya en el futuro no harán tantas cosas gratis, ¿no? Pero están demostrando desde jóvenes que ellos son generosos, que son nobles y que quieren compartir su esfuerzo y sobre todo que aman aquello en lo que se han metido, la historia. Realmente la aman, ¿no? Si no, no harían estas cosas. Bueno, muchas gracias a todos.